Buenos días, estamos saludando de nuevo a los hermanos de la iglesia, siervos de la palabra de la ciudad de Palmira, y a nuestros amigos que ya son seguidores nuestros, invitados, y que confiando en el Señor, que cuando pase esta crisis, esta situación que estamos viviendo, el Señor les traerá a su iglesia. Confiamos, hemos orado por cada uno de ustedes, para que el Señor se glorifique en sus vidas, y los una, y los traiga a su reino. La palabra, a conocer la palabra, a conocer el Evangelio. Las puertas están abiertas aquí en la ciudad de Palmira. Si tú que has escuchado estos devocionales, estas meditaciones de la palabra, Dios te está mostrando y te está dando entendimiento de la verdad del Evangelio, y te sientes motivado en tu corazón de seguir caminando con Cristo, de seguir buscando la verdad que está en Cristo, conociendo la palabra, pues aquí te esperamos en la iglesia para que vengas y te reúnas con nosotros para que estudiemos juntos el Evangelio. En la ciudad de Palmira, ahí en el canal te puedes comunicar con nosotros, en la página de internet también están los teléfonos y la dirección, y en el canal de YouTube puedes escribirnos tus preguntas o algún comentario, cualquier cosa que quieras preguntar o compartirnos, puedes hacerlo a través de los medios electrónicos que tenemos, ¿verdad? En la página de Facebook también puedes encontrarnos, allí está todo y la dirección y cómo llegar. Acá les esperamos, confiando en el Señor. Sé que muchas vidas serán rescatadas por el Señor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces en esta mañana a leer el Salmo 34 para comenzar este tiempo de oración y de estudio de este tema que hemos venido tratando. Abre tu Biblia, hermano y amigo, en el Salmo 34, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Pero como siempre digo, tú vuélvelo a leer y termina de leer todo el Salmo en el transcurso del día y medita en lo que dice allí, como has visto que hemos estado haciendo, meditando la palabra. Vamos a leer entonces la escritura y vamos a orar. Salmo 34, versículo del 1 al 10. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué hermosa esta palabra. Vamos a orar y deja que el Señor te guíe. Cierra tus ojos y recuerda estas palabras que hemos leído, que has escuchado, y deja que el Señor te lleve orando conforme a la palabra y conforme a lo que su Espíritu nos guíe. Señor, agradecidos estamos contigo por este momento, por este tiempo, y siempre como lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Darte gracias por cada día, Señor, que nos permites contemplar, que tú creas para nosotros. Es por tu voluntad, Señor, que podemos abrir nuestros ojos cada mañana. Va a llegar un momento en donde no volveremos a abrir los ojos y dejaremos de respirar. Pero ese momento, Señor, será el momento en que entonces vamos a conocer a Jesús, a Cristo, vamos a estar a su lado. Y será también un momento de victoria, como lo dice la Biblia, porque para el cristiano la muerte es victoria, porque el sepulcro fue derrotado por Cristo en esa cruz. Y ese momento, Señor, en que partamos de este mundo será el momento de victoria. Aquel que muere en Cristo, aquel que parte de este mundo en Cristo, ha triunfado y peleó la buena batalla, como dice Pablo. Y eso es gozo y alegría para esa persona, conocer y estar al lado de Jesucristo, el Rey de Reyes. Señor, gracias, Padre. Busquemos a Jehová, dice este salmo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Verdad? Señor, qué bonito es buscarte, pero esta búsqueda, como lo hemos estudiado en tu palabra,
es aún por voluntad tuya, porque nuestra naturaleza muerta y caída es imposible, Señor, que te busquemos, porque estando muertos no sentimos ni anhelamos conocerte, Señor, por causa de nuestro estado de muerte. Eres tú, Señor, que al resucitarnos, al darnos vida, produces en nosotros ese deseo, Señor, de buscarte, porque tu Espíritu que mora en nosotros, al ser resucitados y darnos vida, nos lleva a esa continua búsqueda de ti, a tener sed de ti, de tu palabra. Por eso es que te podemos buscar. Antes es imposible que te busquemos. Yo no te buscaba antes, Señor, cuando estaba aún muerto y no había sido resucitado por ti. Pero hoy te buscamos, hoy te busco. ¿Por qué? Porque he sido resucitado, Señor. Y qué bendición es para aquel que te busca con verdad y en verdad, porque eso, Señor, es una señal de que tú le has resucitado y has puesto su espíritu en ese corazón, trayéndolo de la muerte a la vida, cambiando el estado de roca y le has dado y lo has convertido con un corazón de carne, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Eso lo sabemos, lo dice la Escritura. El ángel de Jehová, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, mora en el corazón de aquel que te teme, porque tú le has dado ese temor y ese temor permanece por tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por darnos entendimiento de esta verdad. Por eso el Salmo nos dice que temamos a Jehová, nosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Señor, que no sea parte de nosotros tu temor. Perdona las muchas veces que nos apartamos de ti, aún habiendo leído tu palabra, por causa de nuestra concupiscencia, de nuestra maldad, de nuestra carne, Señor. Muchas veces en esta debilidad que aún tenemos, Señor, caemos en errores y hacemos cosas que no son correctas, que la Biblia le llama pecado, Señor, pero tu gracia las cubre, porque es mayor tu gracia que ese momento de debilidad donde pecamos, Señor. Gracias, y somos levantados, y somos restaurados, y sanas nuestras heridas y raspones, Señor, y aprendemos de esas caídas. Perdona, Señor, no quisiéramos fallarte, quisiéramos obedecerte como lo hizo Cristo en forma perfecta, amarte como lo hizo Cristo en forma perfecta, pero entendemos que nuestra carne es nuestro principal impedimento, igual el mundo e igual nuestro tentador, nuestros tres enemigos contra los cuales luchamos a diario, Señor. Gracias, Señor, porque en esa lucha no estamos solos, porque para nosotros sería imposible enfrentar esa lucha. Por eso nos has dado esas armas, Señor, nos has empoderado para enfrentar esa lucha. Tu Espíritu, tu palabra, la oración. Señor, gracias, Señor, porque a través de ellas podemos luchar con nuestra carne, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, constantemente hasta llegar a ese punto final donde vemos, Señor, tu gloria al contemplar a Cristo una vez abandonamos este cuerpo, Señor. Gracias, mi Dios. Ese camino de santidad y de crecimiento lo vivimos para tu gloria. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomiendo en tus manos este resto de tiempo, de tu palabra, de tu verdad, para que comprendamos tu verdad y corrijamos muchos errores que hemos escuchado y que tal vez nos enseñaron por ignorancia muchas personas en algún momento. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Permítame, un tinto hasta ahora cae muy bien. Continuemos entonces con este tema de la oración. Y ayer recordé algunos puntos específicos que vimos al comienzo de estos devocionales por si alguien se había conectado recientemente. Y continuamos. Estamos estudiando la oración del Padre Nuestro punto por punto, esa oración que Cristo dio como modelo de oración, como ejemplo de oración, donde están los tópicos, los elementos, las partes, como le quieras llamar, de lo que debe contener una oración que es conforme a la verdad de la Escritura, o sea, una oración bíblica, no una oración en ideas humanas, ¿verdad? En intenciones humanas, porque esas oraciones son vacías, huecas, no las escucha el Señor. Dios quiere es que usted y yo, sus hijos, oremos conforme a la palabra, no conforme a lo que repite Julano o enseñan en tal
iglesia o en tal religión. La oración debe ser dirigida por el Espíritu conforme a la verdad de la palabra, no conforme a lo que nos imaginamos o queremos o esto o lo otro. Muy bien. Y el mejor modelo para entender esas partes que debe tener la oración para que Dios la escuche y sea a su agrado y llegue a su trono es la oración del Padre Nuestro. Ahí están las partes de la oración, es lo que estamos meditando. Y estamos en ese punto en donde Cristo dijo, y no, el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 13, dijo Jesús en su oración, y no nos metas en tentación. Estamos analizando ese significado y te recuerdo lo que dijimos ayer, que a simple vista pareciera que se entendiera eso, que Dios es quien entonces nos tienta, y ya corregimos ayer, recuerdo la respuesta contundente, no, Dios no tienta a nadie, y dimos la introducción de la explicación del por qué. Porque Dios es santo, santo, Dios es bueno, Dios no hay fuente de maldad, etc. Y por tal motivo Dios no es tentador de nadie. Dios no tienta a nadie porque Él es bueno, santo, 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 infinitamente santo y infinitamente bueno. Por tal motivo no es Dios el tentador, sino el mundo, nuestra carne y nuestro enemigo. Esos son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero sabemos qué entender, a conocer a estos enemigos y saber cómo enfrentarlos. Y ese entendimiento nos lo da su palabra y nos lo da su Espíritu para hacerlo de una manera correcta. Muy bien, habíamos hablado también de que otra cosa es las pruebas que Dios hace y emplea, etcétera, sobre sus hijos, sobre su pueblo, pero con un objetivo. Y el objetivo de las pruebas es para bien, crecimiento, madurez, aprendizaje. Dios nos prueba porque por medio de esas pruebas es que se produce eso en nosotros, crecimiento, madurez, aprendizaje, ¿verdad? La única manera de entender la misericordia de Dios es a través de las dificultades. Si nosotros no tuviéramos dificultades en ninguna de nuestras áreas, ni material ni espiritual, pregunta, ¿quién buscaría a Dios? ¿Quién necesitaría a Dios? Respuesta, nadie. Porque si no hay ninguna necesidad, entonces, valga la redundancia, ¿con qué necesidad busco a un Dios? Entendemos. Por eso es que es necesario las pruebas, porque por medio de las pruebas aprendemos lo fundamental que es buscar a Dios para depender de Dios. Y a través de eso conocemos a Dios, empezamos a entender a Dios, y al empezar a conocer a Dios, a entender a Dios, empezamos a crecer en conocimiento, a crecer en madurez, a crecer en todo eso que necesitamos crecer. He allí la importancia y por qué es muy distinto las pruebas que Dios permite, planea, etcétera, con ese objetivo. Son bendición, en otras palabras. Por eso es que, como lo hemos explicado y lo explicamos devocionales atrás, por eso es que debemos dar gracias por las dificultades, gracias por calamidades, porque si somos hijos de Dios, entendemos que esas cosas nos llegan por voluntad de Dios con un objetivo de ser bendecidos, y no las reprendemos como algunos están haciendo, porque es voluntad de Dios para sus hijos, con una bendición. Cuesta trabajo entenderlo así, pero es que es bíblico. Eso ya lo explicamos un devocional atrás. No te pongas a hacer cosas que la Biblia no ordena. Reprende, hermano, eso que Dios... No te pongas en eso. Dale gracias a Dios y dile al Señor, Señor, ayúdame en esta prueba, ayúdame en esta dificultad. ¿Qué quieres tú que yo aprenda de esta situación que me está causando llanto, dolor, tristeza, angustia? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué tienes para mí que yo tengo que aprender? Ayúdame a soportarla, dame fuerzas. Y si es tu voluntad, sáname si es una enfermedad. Si es tu voluntad, Señor, dame la provisión si es una dificultad económica. Pero no te pongas en otras actitudes y palabras necias que están haciendo muchos, entre comillas, ¿verdad? Desde la Escritura por malas interpretaciones. Y no es conforme a la verdad de Dios. Dios no escucha ese tipo de oraciones que son necias, ¿cierto? Faltas de entendimiento del Espíritu Santo. No vuelvas a hacer eso y corrige eso. Mucho cuidado, hermano. Muy bien, continuemos entonces aquí.
Vamos a ver cómo estamos de reloj, estamos bien. No toda tentación es de Satanás, nos enseña el hermano Paul conforme a la escritura. Ayer alcanzamos a comentar eso. Hoy en día se ha puesto de moda en el cristianismo evangélico contemporáneo, ¿verdad?, que todo lo que el hombre hace que no es correcto es tentación de Satanás, es tentación de demonios, es tentación de espíritus inmundos, etc. Entonces, en una palabra, toda la maldad que hay aquí, que el hombre está produciendo, es responsabilidad de Satanás y sus demonios y estos espíritus inmundos. Y a él le tilgaron el 100% de todo este sistema. Y eso no es así. Primero que tenemos que corregir, y sé que esta verdad a las personas que están escuchando esto tal vez por primera vez les está causando estupor. No toda tentación es de Satanás. No significa, por eso es clara la palabra, no toda. Tenemos que ser sabios y el Señor nos da entendimiento cuando se trata de cuando un problema de pecado, sea el que sea, o de maldad, se trate de una situación ya de tipo espiritual, demoníaca, una posesión o algo. Dios, la Biblia nos enseña a detectar cuándo es ese caso. Y en el Evangelio Cristo en la Biblia vemos esos casos y así podemos entenderlo y aprender para que seamos sabios para entender cuándo. Porque no toda situación, como estamos diciendo, que se esté produciendo de maldad, etcétera, es por tentación de Satanás. Corrijamos eso, ¿verdad? No toda tentación es de Satanás, porque Santiago dice que también somos tentados por nuestra lujuria. El mal inherente dentro del corazón del hombre es capaz de tentar al ser humano sin la ayuda de Satanás. Todos los hombres, como explicamos unos devocionales atrás, y ese va a ser tema de otro devocional, soteriología, o sea, entender qué es la salvación, pero abono para que entendamos esto porque se conecta. Todos los hombres, cuando pecamos en el Edén, porque cuando Adán pecó, pecamos todos los hombres, nuestro corazón, caímos, ¿verdad?, morimos, nos llenamos entonces del conocimiento del mal como Dios lo advirtió. Conocer el día, no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. En el momento en que pecamos, entonces el corazón del hombre quedó muerto y el conocimiento del bien y el mal inundó el ser del corazón, el ser del hombre. Entonces, toda esa maldad, ese conocimiento llegó al corazón del hombre y ahí se deposita, según nos lo enseña Santiago. Y es del corazón del hombre de donde emanan, dice Santiago. Ayer te compartí para que leyeras esa porción. Del corazón del hombre es donde emanan los malos deseos, los malos sentimientos, las malas acciones, la mala voluntad. Del corazón, no es de afuera, no es por influencia de un demonio. Hoy en día se cree que el alcohólico es alcohólico porque un demonio lo ha influenciado. Entonces hay demonios de alcoholismo y se ponen a reprender demonios de alcoholismo porque el pobre borrachito es víctima de los demonios de alcoholismo. ¡Qué mentira tan grande! Igual el ladrón, demonios de robo, igual el fornicario, demonios de fornicación, y todos son demonios. Y el hombre es inocente, porque todo es culpa de los demonios. ¡Qué falsedad tan grande esa mentira que se ha extendido hoy! Y por eso todas las oraciones se mantienen reprendiendo demonios y echándole la culpa al diablo. Eso es falso. La Biblia no enseña eso en esa medida por ningún lado. Del corazón del hombre es que emanan los malos deseos, dice claro la Escritura, y Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Jesucristo no dijo, lo que contamina al hombre se llaman los demonios que lo tientan. Cristo nunca dijo eso, por favor, corrijamos. Cristo dijo, recuerden la porción del Evangelio, cuando le estaban preguntando y lo estaban confrontando acerca de qué se debía comer, y los judíos no comían algo, unos alimentos que fueron prohibidos, y no los comían porque pensaban que al comer esos alimentos prohibidos entonces se contaminaban y crecían en maldad o se volvían más malos, bueno, etc. Y Cristo los reprendió y los corrigió. Cristo dijo, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina o lo que produce maldad en ti.
lo que te contamina es lo que aún tenés dentro de tu corazón. Eso fue lo que enseñó Cristo y concuerda con lo que enseña Santiago en su carta. Entonces, reprendamos eso. Ahí sí vale la pena reprender esa mentira, porque es una mentira que han sembrado y que se ha extendido y se ha vuelto famosa. El hombre es malo, el hombre es un ser perverso, el hombre es un ser depravado. Eso es lo que dice la Escritura. El corazón del hombre está lleno de depravación, de maldad, de oscuridad, de pecado. Odia a Dios, odia la palabra, odia al Espíritu Santo, odia a Cristo, odia la cruz de Cristo, no le interesa conocer esto. Esa es la fuente de maldad, el interior del ser humano en estado muerto. Por eso es que Dios tiene que hacer una obra en ese estado de maldad en que está el hombre. Entonces, por eso es que es necesario nacer de nuevo, como lo dijo Cristo. Dios nos da entendimiento de estos, hermanos. El mal inherente dentro del corazón, todo ser humano que nace, en el momento en que nace, que es concebido, como dijo el salmista, en el momento en que es concebida la criatura, ya es concebida en pecado, en maldad. La Biblia lo enseña. Recuerda lo que dice el Salmo. Dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre. Lo dice claro. Un hombre pecador en estado de muerte, una mujer pecadora en estado de muerte, se unen los dos, se fecunda ese ser. El espermatozoide aportado por el hombre trae esa generación de muerte del hombre. El óvulo aportado por la mujer igual recibe esa generación de depravación y maldad por parte de la mujer. Se unen un ser muerto más un espermatozoide genéticamente, espiritualmente muerto, con el óvulo también aportado. Dos seres muertos se unen, ¿qué producen? Muerto más muerto, ¿qué produce? Pues otro muerto. Por eso es que todos los seres humanos en adelante, todas las generaciones, nacemos en este estado. Y por eso es que es necesario, y es lo único que cambia ese estado de muerte, la obra poderosa de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, la maldad, el pecado, el deseo del mal es inherente ya en el hombre. Nacen, los hombres son malos. Yo me pregunto, los que son padres aquí, que están escuchando este devocional, ¿verdad? O tíos también, si no tuviste hijos, tuviste tal vez sobrinitos, bueno. ¿Qué padre le enseña a su hijo a portarse mal? ¿Qué padre o qué madre le dice al hijo: venga mi hijo, que hoy le toca la lección de cómo mentir? Eso no hay que enseñarlo. Eso lo desarrolla el ser humano solito. Nadie te enseña a mentir. Tú aprendiste a mentir solito. ¿Por qué? Porque naciste con eso. Desde las primeras horas de vida en que naciste ya lo traías. Estoy dando un ejemplo. Ningún padre le enseña al otro: venga mi hijo, ¿qué le voy a enseñar? Otro ejemplo particular, cómo robar. O ningún padre le va a enseñar al hijo: venga, le enseño cómo se toma aguardiente, etc. Eso se desarrolla solito en nosotros. Todas esas cosas, porque eso es inherente, como lo está comentando el hermano Sproul. Es inherente ya toda esa maldad en el ser humano. Viene ya allí. Desde que pecamos en el Edén en adelante, toda esa maldad, ese pecado, ese estado de muerte se transmite y se transmitirá de generación en generación. Y lo único que cambia ese estado depravado del hombre es el poder del Espíritu Santo de Dios por voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por favor, no lo que andan diciendo hoy por allí, que está lejos de la verdad de la Escritura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si te estás preguntando, lo que hay que hacer es pedirle misericordia a Dios, pedirle al Señor que cambie el corazón, que resucite a esa persona de ese estado de muerte, de ceguera, de terquedad, como le quieras llamar. Lo único que puede sacar al hombre de ese estado para que entienda esta verdad se llama el Espíritu Santo de Dios. Y lo da Dios, lo da Cristo por voluntad a quien Él quiere. Y si alguien lo clama de rodillas, con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza y se lo da. Pero cuesta
rodillas en el piso, con lágrimas, para reconocerlo y clamarlo. El mal inherente dentro del corazón del hombre es capaz de tentar al humano sin la ayuda de Satanás. Y cuando somos tentados, como dice Santiago, desde nuestro corazón, Satanás no tuvo nada que ver, ni ningún demonio, ¿verdad? O sea que esos demonios que se han inventado hoy, demonio de alcoholismo, demonio de adulterio, demonio de robo, demonio de fornicación, demonio de engaño, demonio de sicariato, para todos son demonios, y por eso es que influenciaron o se apoderaron de Pachito, y por eso Pachito resultó alcohólico, sicario, fornicario, adúltero, ladrón, mentiroso, etc. Mentiras, son mentiras. Se produjo porque del corazón de Pachito había esa maldad que afloró en un momento, tentó a Pachito y Pachito se convirtió en ese ser que se está viendo. Estoy dando un ejemplo. Mucho cuidado, hermanos, con creer eso. Muy bien, recuerden estas palabras del hermano Sproul que son conforme a este contexto que estamos explicando. El mal inherente dentro del corazón del hombre es capaz, carne, que le llamamos carne, es capaz de tentarte a ti y a mí sin la ayuda de Satanás. La súplica de evitar la tentación y la repetición de liberación del mal son una misma cosa, por lo tanto, y eso es lo que Cristo nos está enseñando aquí, que supliquemos al Señor ser librados de esa tentación. Porque el único que nos puede librar de esa tentación se llama el Señor, con el poder de su Espíritu. Y si no clamamos esa ayuda a Él, tú y yo y cualquier otro cae en tentación si no clamamos y no pedimos ayuda y dependemos de Él, porque somos débiles. Y esa tentación es muy fuerte y caemos en tentación. Eso es lo que nos está enseñando aquí Cristo. Que supliquemos, ¿cierto? La súplica de evitar la tentación y la petición de anhelar y ser liberados de esa liberación del mal son una misma cosa. La Reina Valera, una de las versiones bíblicas, no es la mejor traducción de ese texto, porque algunos por eso lo han interpretado. Recuerden que las Biblias son traducciones del original, del hebreo en que fue escrita la Escritura, y en griego el Nuevo Testamento particularmente. La palabra traducida como mal es de género neutro. En ese caso, un género neutro ya sabemos desde la literatura qué significa. En esta sección del Padre Nuestro, la palabra está en género masculino. Jesús estaba diciendo que deberíamos pedirle al Padre que nos libre del maligno, de las arremetidas que Lutero llamó descontrolados asaltos de Satanás, el enemigo que quiere destruir la obra de Cristo en este mundo. Jesús nos estaba diciendo que le pidamos al Padre que construya una valla a nuestro alrededor. La petición no pretende evitar las pruebas de este mundo, sino protegernos de la abierta exposición de los ataques de Satanás, que es distinto. En su oración sumo sacerdotal, Jesús le pidió al Padre que no que sacara a los discípulos del mundo, sino más bien que los protegiera del maligno. Eso puede leerlos en el Evangelio de Juan capítulo 17. Cristo reafirma en ese momento cuando está orando por sus discípulos: no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Es decir, Cristo estaba pidiendo, en otras palabras, que los guardes de los ataques del sistema de pecado del mundo, porque están en el mundo y somos expuestos a estas tentaciones. Recuerda nuestros tres enemigos: el mundo, nuestra carne y Satanás. Es un hecho que Satanás nos tienta y que por tentaciones de Satanás podemos caer en pecado. Claro que sí. Lo que estamos corrigiendo es que todo se lo endilgamos a Satanás y se nos olvidó los otros dos enemigos. Allí es donde está el problema. Allí es donde está el problema. Y también dijimos, y quiero terminar con esto para que continuemos mañana, que en el caso cuando se trate de una influencia demoníaca o una acción satánica, hay señales para saber cuándo se trata de eso que la Biblia nos enseña. Y eso es distinto,
Yo no estoy diciendo en ningún momento que Satanás entonces no tiene que ver nada con la maldad de este mundo. Yo no he dicho eso. Estamos hablando, recuerda concéntrate, es de nosotros, de mi problema, de mi pecado, de mis acciones, de mis hechos que no son buenos. Eso es lo que estamos explicando. Otra cosa es otra cosa, para que no vayas a mezclar y a confundir esto que estamos enseñando. Muy bien, vamos a continuar mañana entonces y vamos a orar. Sé que este tema es un poco complejo, un poco delicado, un poco amplio, puedes tener muchas preguntas. Si tienes preguntas, escríbelas allí en el canal, en la página de la iglesia o en el Facebook de la iglesia y con mucho gusto las leeremos y trataremos de aclararte. Y te esperamos en la iglesia para que si quieres, con mucho gusto estamos para eso, orientarte con la verdad de la Escritura. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor y encomendemos en sus manos este resto de mañana, este resto de tiempo. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu verdad. Señor, no es fácil entender estas verdades después de tantas cosas que habíamos oído, que nos habían enseñado y que hemos hecho y que hemos dicho y creíamos. Pero tu verdad y tu espíritu hoy nos aclara y nos ordena estas ideas conforme a la verdad del Evangelio, Señor. Hoy recordamos y entendemos que tenemos tres enemigos y no uno solo. Nuestra carne, el mundo y el tentador que es el diablo. Señor, que seamos sabios para entender y para comprender nuestro problema de pecado, Señor. Porque el problema de pecado fundamental, como lo enseña la Biblia, está dentro del hombre. Se llama su corazón, de donde emanan los malos deseos, las malas acciones y todo esto que nos enseña la Escritura. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra carne, que es uno de nuestros enemigos, y por el cual muchas veces caemos en tentación, con los ojos, con los oídos, con nuestra boca, con nuestras acciones, en cada uno de nuestros sentidos. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos vencer la tentación. Es tu Espíritu, tu palabra, quien nos guarda, es tu poder que nos guarda de la tentación, Señor. Cristo lo dijo, ora sin cesar para que no caigas en tentación. Y en esa oración, cuando somos tentados, pedir tu ayuda, tu protección, tu fuerza, porque estamos siendo débiles y estamos a punto de caer, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta verdad. Y ayúdanos, Señor, a enseñar esta verdad porque es desconocida hoy en día, Señor. Y por eso se hacen oraciones que no son conformes a esta verdad. Padre, gracias por este tiempo y pido que tu palabra, lo que me has permitido compartir, esté quedando claro, Señor, para tu gloria, para que seamos hombres guiados por tu verdad, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos para que pongamos por obra esta verdad y por quienes han escuchado por primera vez, tú les des entendimiento de estas verdades, Señor, porque solo tu Espíritu nos ayuda a entender estas verdades, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, de los que hoy compartimos este espacio. Encomendamos en tus manos este resto de día, la provisión para este día, la provisión para nuestra iglesia, la pedimos y la encomendamos en tus manos también, Señor. Danos la provisión para nuestros hogares y para que compartamos y cumplamos nuestro deber con nuestra iglesia, Señor. Gracias, mi Señor. Encomiendo en tus manos entonces este resto de día. Líbranos del mal y del peligro y guárdanos, Señor, de las tentaciones que muy seguramente hoy vamos a tener, Señor. Y gracias te damos también por las pruebas que son con un propósito para nuestras vidas porque vienen de tus manos. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te doy gracias por este tiempo, Señor. Muy buenos días, que tengan un resto de día lleno de la verdad del Señor y si Dios quiere les espero mañana. Amén.